Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrella y hoy nuestra invitada es la levita Marily Rojas de la Iglesia Amor de Dios de la República Dominicana. El pastor de ella es el pastor Iván Reyes Hernández y ella es cantante y compositora. Y la tenemos aquí para enriquecer este programa, en este espacio. Sea bienvenida, Marily, ¿cómo está usted? Muchas bendiciones tengan todos ustedes. Que el Eterno derrame de su gracia, de su amor, de su poder y de su misericordia sobre cada uno de todos los que están viendo esta transmisión. Para mí es un privilegio estar conectado con ustedes vía esta plataforma tecnológica para hablar un poco de mí, del testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, de las cosas grandes y preciosas que en mi vida han acontecido desde que acepté al Señor Jesús en mi corazón. Y Dios tiene cosas grandes en tu vida para que nos cuentes. Decime, vamos a comenzar del principio. ¿Dónde naciste? ¿Y dónde estás ahora? Nací en Sarasa, Estado Guárico, Venezuela. La gran mayoría de los años de mi vida los viví en mi país natal. Actualmente estoy radicada en Colombia, en la ciudad de Medellín, específicamente. ¿Y qué te llevó a cambiar de país? Pienso que he tenido una trayectoria en el Señor, en donde Él me empezó a abrir puertas y empecé a visitar naciones. Sentí el deseo de mi corazón de visitar Colombia, por cuanto se presentaron en mi país ciertas situaciones de la crisis que se está presentando en este tiempo en Venezuela, y había mucha escasez de medicamentos. Y por causa de la salud de mi familia, específicamente de mi madre, por sus medicamentos, tomé la decisión de venir a este país que me abrió las puertas, gente que me recibieron, que me extendieron su mano de misericordia, y en este país Dios me ha bendecido hasta esta hora. Ya tengo 3 años aquí en Medellín, y de verdad que estoy muy agradecida de Dios porque fue direccionada por el Señor, a pesar de que fue por esta eventualidad que se presentó en Venezuela, pues Dios estuvo en esa decisión que tomé hasta esta hora. ¿Y cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Yo, antes de conocer al Señor Jesucristo, era una persona depresiva, solitaria, siempre buscaba la aprobación de los demás, vivía para complacer a los demás, vivía para los demás. Eso es así. Y tuve muchos intentos de suicidio. Casi nadie sabe de estas cosas porque a mí me daban vergüenza, por cuanto no tenía esa orientación. Yo vengo de la Iglesia Católica y yo decía, hay algo que me hace falta, me siento vacía, hay algo dentro de mí que no sé qué es, pero todas esas cosas, el menosprecio, el rechazo, esas cosas que en el mundo abundan, me afectaron mis emociones. Y esa fue una vida para mí muy, digamos así, devastadora, porque sonreía, pero por dentro estaba totalmente destruida. Así era mi vida antes de llegar al Señor. ¿Sabes qué me llama la atención? Que muchas personas, vos los ves alegres, van a una fiesta y son la atracción de la fiesta, pero después cuando llegan a su casa, están solos, empiezan a beber, empiezan a sentirse angustiados y no saben qué hacer, cómo salir de esa depresión. ¿Y cómo fue que vos saliste de esa depresión? ¿Conociste a Jesús a través de esa depresión? ¿Cómo fue? Contame un poquito. Sí, un día le digo a mi mamá era muy católica también, porque me llevaba de pequeña a la iglesia,
y lloraba mucho y ella me veía sufriendo y ella decía, hija, ¿qué tienes? Y yo estaba como despidiéndome de la familia porque en mi corazón tenía ese deseo de que yo me iba a suicidar. Un día entonces le dije a ella, mamá, yo necesito que me lleves donde una tía que ella era cristiana evangélica y porque yo tengo algo que no sé qué es y lloro mucho y no encuentro qué hacer, qué decir y siento como que me están ahorcando. Ella me dice, pues sí, ella estaba desesperada porque ella me veía sufriendo. Cuando yo llego a donde esa tía, allí precisamente llegaron dos pastores. Al mismo tiempo que yo llegué a su casa, venían estacionándose dos pastores, los pastores de mi tía para ese momento. Y cuando ellos me vieron, ellos tuvieron el discernimiento espiritual y ellos supieron desde ese instante de que yo tenía un problema. Entonces, cuando ellos me ven la cara y yo empiezo a contar que tenía una situación que me tenía atrapada, que quería salir de eso y no dejaba de llorar, que yo quería morirme, porque había algo dentro de mí que me decía que nadie me quería, que me decía que yo no servía, que yo no iba a alcanzar nada. Esas voces en mi mente que me acosaban constantemente de mátate, suicídate, para que haces viva, nadie te quiere, mira cómo te rechazan, mira cómo te menosprecian. Y entonces enseguida ellos le dijeron a mi tía, necesitamos aceite, tienes una habitación donde podamos hacer una administración. Y a partir de ese momento yo di el paso, acepté al Señor dentro de mi corazón, hicieron una impartición, una liberación a mi vida y para mí desde ese momento nunca más volví atrás, nunca más suicidio ni esos deseos de quitarme la vida porque Cristo entró en mí, me habitó su espíritu. Y fue tan firme ese llamado que sentí en ese momento de entregarle mi vida con todas aquellas cosas que me tenían cautiva, que me tenían atada, y el Señor me hizo libre. Y entonces, a partir de ese momento, empecé en ese caminar con el Señor en el año 1999. Me recuerdo que fue en un mes vacacional, un mes de agosto, y desde ese momento mi vida empezó a ser transformada por el poder de Dios. ¿Sabes? Mucha gente está pasando por eso y no saben que son problemas espirituales. Van al médico y el médico le receta píldoras y a otros le receta para dormir y a otros los envían al loquero. Pero solamente una administración, algo hecho por fe, te dio un nuevo vivir. ¿Cómo fue que comenzaste a sentir esa forma de querer cantar y adorar a Dios? Desde niña siempre cantaba, iba a festivales, muchos premios. Me gustaba cantar porque vengo de una familia de músicos. Mi bisabuelo era músico, mi abuelo músico, mi mamá también. Y entonces de allí viene ese talento y el don. Pues pienso yo que cuando yo llegué al Señor, yo dije, pues yo no le canto al mundo, yo ahora le voy a cantar a Cristo. Y allí entonces empecé en esa pasión por Dios de poder usar mi vida, mis talentos, mis capacidades para poder llegar a aquellas personas que hoy día a través de las alabanzas reciben ministraciones, reciben liberación, reciben sanidad y hasta esta hora he podido ver el mover de Dios de una manera sobrenatural a través de cada canción, de cada alabanza, que el Espíritu Santo a través de mí le ha placido hacerlo. De verdad que ha sido para mí la experiencia más maravillosa porque es algo muy diferente, que vienes de cantar en el mundo, donde tú no sentías nada, donde tú no veías nada, y cuando tú vienes a los pies de Jesús y tú decides entregarle tu vida, todo lo tuyo, todas tus áreas, se la entregas al Señor y empiezas a caminar allí en fe, creyendo lo que Él nos ha dicho, que nos ha llamado para ser esos instrumentos de bendición en la tierra, para Él poder manifestar su gloria a través de su Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esa verdad revelada en nuestras vidas, nosotros queremos hacer las cosas con excelencia para que Dios pueda ser glorificado a través de su Hijo en cada cosa que nosotros podamos hacer para Él. Entonces, ¿cómo viene a ti la inspiración para crear una música, por ejemplo? Porque es un testimonio que viste de alguien, es un testimonio de tu vida, es un testimonio que lo sacás de la Biblia. ¿Cómo Dios te habla para componer canciones?
En una oportunidad fui a un congreso de jóvenes a República Dominicana. Fue el primer país que me abrió las puertas. Y en ese congreso yo conocí a un grupo de jóvenes que tenían por nombre Fusión Espiritual. Y yo los veía a ellos como ellos componían sus canciones en medio del congreso, porque nos reunimos todos los jóvenes en ese momento y ellos tenían un cuaderno y un lápiz y me llamó mucho la atención eso, porque lo hacían delante de la gente. Entonces yo les pregunté, ¿cómo hacen ustedes para escribir? Porque ese era un anhelo que yo tenía en mi corazón. Yo quería cantar, pero también quería que a través de mí el Señor me entregara esas canciones para yo dárselas a Él. Entonces me dice, no, nada, tú solo le pides a Dios que te dé eso que tú estás anhelando y Dios lo va a hacer. Y yo, no, está bien, eso para mí fue una orden en ese momento. Y posterior a eso, cuando yo llego a la casa, yo me voy de rodillas y yo le digo al Espíritu Santo que me ayude, que yo quería expresarme a través de mis canciones. Y desde ese momento, eso fue algo para mí sobrenatural. Venía la melodía y la letra, y eso era, y yo iba escribiendo, y encima de la letra venía también, y empecé a grabar. Y wow, y eso me apasionaba. Y entonces voy por la segunda, y así, o sea, entré en ese mover de Dios, de componerle canciones, también de acuerdo a lo que yo estaba viviendo, porque tenía que ministrar mi vida primero. Yo decía, Señor, porque si eso me ministra a mí, yo sé que también va a ministrar las vidas. Y así fue como yo di inicio a componer canciones para mi Señor. Amén. ¿Cuántos temas tenés hoy ya grabados y cuántos videoclips hiciste? Tengo 9 canciones ya registradas, 9 canciones que salieron al aire. Y tengo 2 videos, uno que se hizo en República Dominicana y el otro que lo hice en una fusión con un joven que conocí en República Dominicana, que fue el que Dios usó para hacer todos los arreglos musicales y tiene un estudio de grabación, pues él me extendió su mano y los dos decidimos grabar una canción. Y ese es uno de los videos también que tengo allí promocionales. Decime, esos videos, hacer un videoclip en la calle o como he visto, ¿no? En el mar, como estás tú, ¿eso lleva mucho trabajo? Bueno, mi experiencia para ese tiempo, cuando lo realicé, Dios siempre me vivía sorprendiendo porque a veces uno se limita y dice, yo no tengo el dinero para hacerlo. Y el testimonio poderoso en este caso fue que yo no lo tenía a la mano. Pero gente se acercó a mí y me dijeron, yo quiero ser un patrocinador de ese ministerio porque tienes talento, porque sé que Dios te va a llevar lejos, porque Dios te va a usar de una manera sobrenatural y yo voy a pagar ese video. Y así fue como surgieron esas eventualidades. En ese tiempo me llevaron a diferentes zonas de la ciudad en donde grabamos grabamos toda la canción porque para mí eran varias cámaras, sí. Yo creo que ellos estaban acostumbrados, pero para hacer la primera vez, yo estaba nerviosa. Y yo decía, wow, pero no lo puedo creer. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que iba a tener un video musical? Porque eso realmente nunca estuvo en mi mente porque yo me limitaba. Yo veía, eran mis posibilidades, más no había entrado en esa dimensión de creer en lo que Dios era capaz de hacer cuando nosotros le creemos a Él por los sueños. Amén. Y decime, ¿cuál es la mejor experiencia que tuviste con un videoclip? ¿Cuál es el que más te gusta? La mejor experiencia que tuve fue con la canción Tu Propósito, porque sentía que mi vida había agarrado sentido, el propósito, que mi vida había entrado en un camino de gloria, un camino de poder, un camino de cosas inusuales, de cosas sobrenaturales. Y me apasionaba cada vez que cantaba esa canción y yo decía, Dios mío, yo no sé, yo siento como que me voy hacia otra dimensión. Yo sentía que volaba, pero era la presencia de Dios. Y eso era lo que a mí me motivaba. Yo decía, si eso causa esto en mí, yo sé que también en las personas que lo van a ver va a ocasionar eso. A mí particularmente, a mí me impactó.
y sé por testimonio de otras personas que me escriben, que se acercan a mí y me dicen qué bello, qué hermoso, que sienten esa entrega que yo tenía, ¿verdad? Y que aún sigo teniendo, pero para ese momento era como cuando nosotros estamos en ese primer amor, que queremos darle las cosas a Dios con excelencia, que nosotros estamos, que no nos importa nada, que lo único que a nosotros nos importa es que podamos transmitir lo que estamos sintiendo en ese momento, porque sabemos que eso que nosotros estamos transmitiendo va a causar un efecto positivo en las personas que lo van a ver. Amén. Sabes que tú estás hablando a muchos tipos de personas, ¿no? Gente que está depresiva, gente que tiene pensamientos de suicidio, gente que tiene ganas de cantar, gente que tiene ganas de escribir y grabar un CD. Estás haciendo en un solo video, en tu testimonio, hablando a millones de personas. Si alguien de ellos quiere entrar en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, estoy trabajando con una cobertura que él es mi manager y mi representante artístico, es el pastor Reyes Iván Hernández Hinoa, a través de él, de su página de Facebook, también su número telefónico, ¿verdad? Que es el 1-829-647-4423. A través de su WhatsApp también pueden contactarme, porque él es encargado de moverme, de las entrevistas y de todos los eventos pues que el Señor está permitiendo. Él es el que Dios ha designado para este tiempo, para él mover y hacer lo que tiene que hacer. Decime, en este momento, ¿qué palabra le podrías dar a las personas que nos están escuchando? Sí, el Señor trataba mi vida y el Espíritu Santo me llevó a una palabra que impactó mi ser desde que lo conocí. Y los voy a llevar a las Escrituras. Voy a compartir y voy a aprovechar esta oportunidad para llevar esta porción de la palabra que me ha sido revelada y que gracias a esta escritura me he podido mantener de pie y he podido vencer los obstáculos que en el camino se me pudieron haber presentado. Y quiero llevarlos al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 48. Y habla aquí de Jesús perdona a una mujer pecadora. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Desde que yo leí esta palabra, yo me identifiqué con esta mujer pecadora, porque yo venía de un mundo pecador, de un mundo de pecado. Y
eso había en mi corazón y decía, quiero ser limpia. Yo necesito salir de esto que me tiene sucia, que es la sangre de Jesús, la que me va a ayudar, que me va a posicionar, que me va a levantar, que me va a hacer nueva, que va a lograr en mí una transformación sobrenatural, que la gente cuando me vea diga, no es la misma que yo conocí hace muchos años, porque es a través de esa restauración, de esa palabra, que yo me sentí redimida desde ese mismo momento. Porque muchas veces aceptamos a Jesús, porque venimos de ese mundo de pecado, en donde queremos suicidarnos, en donde los médicos nos dicen, tienes que tomar esto para que tú puedas dormir, tienes que hacer, nos dan instrucciones, diferentes cosas, nos dicen los médicos. Y nosotros nos volvemos muchas veces adictos porque allí estuve yo. Y yo decía, pero esto no me da sueño, pero es que yo no puedo seguir tomando esto porque esto yo estoy dopada, yo no quiero seguir así. Entonces, por eso es que desde el momento que nosotros decidimos ir a los pies de Jesús, como hizo esta mujer pecadora, ella no le importó que ella tuviese esa condición porque eran los fariseos los que llegaban y le impedían que ella pudiera estar a los pies de Jesús. Porque para ellos no tenía oportunidad porque era una mujer pecadora. Y yo decía, pero si Jesús vino fue a salvar al que estaba allí en el lodo, a levantarlo, a limpiarlo. Él vino a buscar al enfermo, al pecador. Entonces, desde ese momento, algo se rompió. Y yo no tenía agua. Y yo no tenía un paño. Pero yo tenía mis lágrimas a los pies de Jesús, clamándole misericordia, que me ayudara, que yo quería salir de esa situación en la que yo me encontraba. Porque también fui abusada, maltratada, menospreciada, rechazada y estaba en ese mundo dando vueltas en una cárcel mental porque el problema era espiritual. Puras mentiras del enemigo. Pero cuando viene la verdad revelada de Jesús a través de esta palabra, yo no dejaba de llorar a los pies del maestro. Y yo sentía cuando yo iba de rodillas que tenía esa intimidad con mi padre. Yo sentía el amor del Señor. Yo sentía como Él me decía, yo te amo, yo no te juzgo, yo no te condeno, yo te ayudo, aquí está mi mano, levántate, créeme. Y en medio de tanto llanto, de tanto dolor, porque no se crea que nada más es allá afuera. También en las iglesias muchas veces se presentan estas cosas porque no hemos conocido al Señor. Porque Dios es amor y nosotros tenemos que vivir lo que nosotros estamos predicando. Porque si viene una persona que viene abatida del mundo, una persona que viene herida, una persona que viene devastada, yo no puedo agarrar un látigo para decirle, pero estos son consecuencias de tu pecado y esto es por lo que tú vienes haciendo. No, el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a nosotros de tender la mano, ayudar a restaurar, a levantar a la gente para que puedan salir de esa cautividad espiritual, limpiarlos del lodo de donde han estado por tanto tiempo que el enemigo los ha tenido allí engañados. Pero cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él se encarga a través de esas lágrimas, de ese arrepentimiento genuino, porque nosotros queremos cambiar, porque nosotros queremos ser diferentes. Todo está en querer cambiar, todo está en que se decida uno aceptar a Jesús, porque Él lo hace todo. En la medida que nos disponemos, Él nos transforma nuestra vida y nos hace personas completamente diferentes al servicio de aquella persona que lo esté necesitando. Entonces, esta palabra a mí me fue revelada y yo decía, a mí no me importa lo que digan los demás, porque allí fue donde pude entender que no debía de vivir para los demás, que yo tenía que vivir para agradar a Dios y que la opinión del hombre a mí no me tiene que importar, sino por el contrario. Si estas situaciones y comentarios negativos que muchas veces llegan a nuestra vida, como los fariseos hicieron con aquella mujer, también en este tiempo se nos presentan fariseos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por encima de ellos debemos de volar
Por encima de ellos debemos de conquistar aquellas cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón, porque Dios nos ha llamado para cosas grandes, para cosas poderosas. Y yo sé que hay muchas mujeres que tal vez han pasado situaciones como las que yo he atravesado, tal vez están allí, que no pueden salir, pero hay una solución y la solución es Jesucristo. No hay otra salida. Aquí no es lo que te diga el psicólogo, lo que te diga el psiquiatra, aquí es lo que dice su palabra, que es una verdad revelada. Y cuando tú dispones en tu corazón que tú vas a entregar tu vida al Señor, es que vas a recibir esa impartición del Espíritu y vas a recibir una libertad plena, y vas a poder caminar en esa dimensión que Dios quiere que caminemos nosotros para poder ser esos instrumentos para alcanzar otras vidas. Porque sí, está haciendo estragos el enemigo. En este tiempo hay mucha gente depresiva, hay mucha gente en sus casas que están atadas. Yo podía ver, porque en mí fue esa evidencia. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Yo quería avanzar, pero no podía. Yo quería hacer cosas, pero no podía. Iba caminando un día y yo decía, Señor, pero es que esta mujer fue a tus pies. Y tú dijiste, tus pecados te son perdonados. Porque ella lo que estaba clamando era por un perdón. Porque ella sabía que había pecado. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa condición que tenemos delante del Señor, podemos empezar a tener ese cambio. Iba caminando, venía y vuelvo y repito, y yo sentí literalmente de mis pies se soltaron unas cadenas. Y yo me impacté. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero algo que me llevaba a mí a poder experimentar eso era que tenía también ese proceso donde nosotros no queremos perdonar. Y Dios me llevaba allí a eso. Cuando yo dispuse a perdonar, yo sentí literalmente como las cadenas se caían. Y desde ese momento yo empecé a avanzar y fue algo sobrenatural. Fue un aceleramiento que vino a mi vida. Y yo sé que hay mucha gente que tienen esas condiciones en este tiempo. Muchas mujeres y muchos hombres que están así, pero es por falta de perdón. Porque cuando nosotros nos disponemos a buscar a Jesús, a llegar a sus pies, a llorar delante de su presencia y reconocer nuestra condición delante de Él, porque es que tenemos que revisarnos. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Él. Aún nosotros lo que decimos que fuimos redimidos por su sangre, nosotros somos los primeros que debemos de arrepentirnos todos los días, porque pecamos a cada rato con un pensamiento, con una mirada, con una palabra. Y nosotros tenemos que reconocer, primeramente nosotros, que debemos de cada día limpiarnos más. ¿Para qué? Para que la excelencia de la gloria de Dios se pueda manifestar a través de nosotros y podamos impactar a esas personas que el Señor va a enviar a nuestra vida, porque a nosotros Dios nos va a enviar personas para que los ayudemos, para que los ayudemos a salir de ese estado de esclavitud en el cual se encuentran, que están atados, pero necesitan a alguien con una voz autorizada del cielo para que los ayude a ser libres. Y a eso el Señor nos ha llamado. Entonces, cuando esta palabra a mí me fue revelada, yo dije, yo no puedo permitir que nadie me impida alcanzar los anhelos de mi corazón, porque hay mucha gente que no le va a parecer, no, eso no me parece, no, eso no es de Dios, no, eso no es el tiempo, y así muchas cosas que viví, que sé que pasan. Nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle mucha dirección al Dios Todopoderoso para nosotros poder ir venciendo todos esos obstáculos, las adversidades, para poder llegar al destino profético que Dios ha destinado para cada uno de sus hijos. Entonces, esa es una de las cosas, ¿verdad? A través de su palabra que me impactó, ¿verdad? Que muchas veces juzgamos, muchas veces, y decimos correctamente, estamos juzgando a la manera del hombre. Pero ¿qué nos dijo el Señor? El Señor siempre nos vino a decir que Él nos había perdonado, porque si empezamos nosotros a decir eso y supuestamente a juzgar conforme a lo que nosotros pensamos, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue en vano, porque Él murió allí para perdón de todos los pecadores. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que revisar y dejar de juzgar, porque no somos jueces. Entonces en el camino me conseguí con mucha gente con látigo en la mano, pero no me detuve. Yo seguí avanzando y yo dije, no me voy a detener, porque el Dios que me llamó, Él me va a respaldar. Y hasta esta hora Dios no me ha dejado, Dios no me ha desamparado y no estoy en el mismo lugar. Entonces, eso es lo que yo quería compartir, que no dejemos de ver las grandes oportunidades que Dios nos tiene, solamente porque nosotros creemos que no lo podemos hacer. Sí, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Jesús y tenemos el perdón
podemos avanzar. Podemos seguir adelante y podemos alcanzar toda aquella cosa que está en nuestro corazón, que es para agradar al Señor, y aquellas cosas que están predestinadas desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos en este tiempo echarle mano a esas cosas, conquistar todas esas cosas para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué palabra poderosa. Bajo esta unción tenés que orar por nosotros, por nuestros oyentes, por todos. Amén. Amén. Sí, Señor, gracias, Padre Celestial, te doy en esta hora. Me siento, Padre, revestida de tu poder y de la autoridad de tu Espíritu Santo para orar por todos aquellos que nos están viendo en este momento y los que nos van a seguir viendo, porque va a quedar la transmisión grabada aquí, Señor. Yo establezco en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, que todo aquel que está cautivo, todo aquel que tiene cadenas, que quiere avanzar y no puede, por el poder de la palabra, declaro liberación. Declaro que hay una unción de liberación en esta hora. Y que tú que me estás viendo, no sé lo que está pasando, lo que tú estás viviendo, pero el Señor te está diciendo en esta hora que vengas a sus pies, que llores delante de su presencia, que allí donde está ese amado Jesús esperando para una cita divina, tú puedes recibir el milagro que tú estás esperando, que tú puedas recibir la respuesta que para este tiempo tú has estado esperando. Allí está la salida, en Jesús. Yo declaro, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que todo aquel que está enfermo, que esa enfermedad ha sido causada por falta de perdón, en esta hora es libre en el nombre de Jesús. Decídete a perdonar. Decídete a perdonar, porque en el perdón está el milagro de tu sanidad. En el perdón está el milagro de tu liberación. En el perdón está el milagro de tu restauración. En el perdón está el milagro que tú puedas avanzar y llegar a conquistar las cosas que tú te has propuesto en tu corazón. Señor, en este momento, Señor, me levanto contra todo aquello, Señor, que ha venido, Señor, en contra de las vidas en este tiempo. Esas tinieblas que se han desatado por causa de la desobediencia. Yo declaro que por el poder de la sangre de Jesucristo, el poder de su sangre, Señor, que nos redimió del pecado y de la ley, en esta hora, Señor, declaro en el nombre de Cristo Jesús un rompimiento en el mundo espiritual, para que cada persona, Señor, que esté viendo esta transmisión pueda recibir un toque divino en el nombre de Cristo Jesús, que su vida pueda llegar a una dimensión sobrenatural, que puedas experimentar lo inusual de Dios, que a través de esta transmisión y el poder del Espíritu Santo puedas levantarte con nueva unción, con nuevas fuerzas, con nuevo poder, y puedas alcanzar aquellos, conquistar tu familia, que son los primeros que nosotros debemos de conquistar para el Señor. Padre, en esta hora, Padre Celestial, Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu unción, derrama del fuego que consume las llamas, Señor, esas llamas del fuego del Espíritu Santo, que son las que se encargan, Señor, de consumir las cadenas y ponerlos, Señor, como aquellos hilos, Señor, tan delgados, Padre, que lo podemos romper con nuestras manos. El fuego que satura, ese fuego que quema, el fuego de tu Santo Espíritu sea en esta hora descendiendo en el nombre poderoso de Jesús, quemando, Señor, toda iniquidad, todo pecado, toda atadura, todo aquello que nos impide, Señor, alcanzar los diseños tuyos en el nombre de Jesús, Padre. Sean rotos en esta hora. Pierden fuerza, pierden poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro en este momento que esta gente se levanta, que las mujeres se levantan, que las mujeres se sacuden, que dejan la pasividad, que agarran la espada en la mano y empiezan a pelear su batalla, porque la victoria el Señor se las entrega en el nombre de Jesús. Declaro que aquellos hombres también que han querido, Señor, alcanzar grandes cosas y han tenido obstáculos, que agarran la espada de tu palabra, Señor, y se levanten contra todo aquello que les ha hecho frente, que les ha hecho guerra, para que ellos puedan alcanzar y conquistar lo que tú les has prometido para sus vidas. Señor, muchas gracias en esta hora, Padre, por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en la vida de todos aquellos que nos están viendo, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Gracias por el mover y el fluir de tu Espíritu, Señor. Yo sé que tú estás haciendo cosas grandes. Yo sé que tú estás libertando. Yo sé que tú estás sanando, Señor. Yo sé que estás haciendo cosas grandes con todos aquellos
aquellos que están viendo esta transmisión, Señor, y declaro milagros y declaro por el poder de tu palabra que tendremos testimonios de poder de las cosas que a través de esta transmisión usted está haciendo, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por tu amada presencia, por tu respaldo. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Qué poder, qué unción que soltaste para todos nuestros oyentes. Reciba porque hay poder para tu vida. Gloria a Dios. Contame, estamos llegando al final del programa. Contame tus proyectos para el futuro. Actualmente estoy trabajando con una idea. Tenemos esa idea de poder expandir el reino a través de las obras sociales y también en conjunto con mi pastor Reyes Iván, poder llevar la palabra a través de las alabanzas y de las predicaciones a muchos lugares. Estamos teniendo una agenda, estamos anotando, estamos en principio de años y queremos que sea el Espíritu Santo que llene la agenda. Nosotros no queremos, no somos de los que tocamos puertas, no. Por el contrario, nosotros somos personas que somos entendidas de que Dios es el que nos lleva a esas dimensiones y Él se encargará de anotar cada página de esta agenda que está en blanco, pero que Él se está encargando en este tiempo de colocar fecha, tiene asignaciones, citas divinas para nosotros poder llegar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo para glorificar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al final del programa. Querido amigo, amiga, quiero contar contigo para que te dejes usar por Dios, para que otras personas puedan escuchar este testimonio. Tenemos que ayudar a Dios también nosotros trabajando para Él. Como pastor tengo que ayudar a Dios, sí, nos tenemos que dejar usar por Dios para que muchas personas puedan llegar a escuchar la palabra. Él nos encomendó a nosotros ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él cambia vidas. Dios transforma pensamientos, estructuras. Dios da revelación, Dios nos da una forma mejor de vivir. Dios quiere que vivas con alegría, con amor, con riquezas espirituales y riquezas terrenales. Y hoy Dios te da proyectos. Marily Rojas tiene proyectos. Ella está apasionada por Dios. Apasionate por Dios, porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios te bendiga. Gracias, Mari, por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Un honor, muchas bendiciones. La gloria sea para el Señor. Cuando estoy ante tu altar, me refugio en ti, Señor, para poder escuchar tu propósito, papá. Yo no puedo agradar a toda la humanidad, pero sí puedo tratar de alcanzar la libertad. Ayúdame a alcanzar tus sueños, oh Señor. Mi vida ya no importa, solo quiero agradarte, oh mi Rey. Necesito demostrar este amor por ti, mi Dios. Yo no quiero defraudar tu confianza, oh papá. En tus brazos quiero estar por toda la eternidad. Es el momento de avanzar, sé que voy a prosperar. Ayúdame a alcanzar tus sueños, oh Señor. Mi vida ya no importa, oh mi Rey. Ayúdame a alcanzar tus sueños,
Thank